Entonces, primero, como te lo comentaba, empecé a cambiar mis estándares. Segundo, empecé a cambiar mis creencias acerca de mí mismo para romper con creencias limitantes de que, pues, yo era una persona que a lo mejor, pues, pues tenía esta carga de culpa, ¿no? Seguramente, o sea, antes esta historia de esta situación que yo viví era una historia de culpa, una historia de víctima, una historia de yo merecía este castigo, ¿no? Como, como si fuera un prisionero. Y justamente todo lo que empecé a hacer a mi alrededor, o sea, durante ese periodo de depresión, era como estar siendo prisionero de mi propia vida, ¿no? No tenía mucha en ese momento, básicamente me aislé completamente, entré en ese periodo de depresión, pero era porque yo pensaba, esta era la creencia, yo pensaba que merecía ese castigo, que yo merecía estar ahí encadenado, ¿no? Que yo merecía estar, latigueándome con esa culpa, ¿no? Entonces, y entonces empecé en este periodo de sanar mi propia vida, a cachar varias cosas, varias creencias que yo me había estado reforzando durante muchos años. Entonces las empecé a sanar, las empecé a perdonar y y ahorita me gustaría que observaras cuál es esa única cosa, cuál es aquella situación que ya te tiene harto o harta, y que simplemente la observaras como si estuvieras viendo una película. Como si estuvieras viendo cómo cuáles fueron las situaciones, cuáles fueron las personas que pasaron o actuaron en esta historia. En mi caso, pues, puedo ver a mi papá, a mi mamá, cuáles fueron las cosas que nos platicaron, o sea, las palabras que salieron de ellos. Todo mundo me decía: "No, es que no es tu culpa", ¿no? Pero tampoco me decían cómo lidiar con que no me creyera que es mi culpa, siendo de que solo tomó unas palabras de mi mente, unas palabras de algo que escuché o de algo que observé para creerme que sí es mi culpa, ¿no? Entonces, simplemente observa esa historia, cómo jugó, cómo fue que, pues, ocurrió, pero tú simplemente como si fueras un espectador, como si fueras un observador. Y esta es la primera herramienta que te quiero dar. Simplemente observa esa situación que ya te tiene harto o harta. Y ahora lo que vas a hacer es tomar esa historia y simplemente la vas a llevar al centro de tu pecho, en el centro de tu corazón, y vas a tomar una profunda, profunda respiración y la vas a soltar. Vas a soltar, vas a dejar ir esa historia mientras sigues haciendo conciencia de esta parte del centro de tu corazón y vas a observar cómo en cada respiración tu cuerpo simplemente deja ir. A lo mejor observas que hay alguna tensión en tu cuerpo. Cuando estuviste observando esa historia no te diste cuenta, pero ahora observas que en tu cuerpo tienes ciertas tensiones, ciertos dolores, cierta postura, y simplemente la observas y sigues haciendo conciencia del centro de tu corazón o del centro de tu pecho. Y en cada respiración vas a ir a dejar ir cada vez más profundo esta historia. Y luego vas a volver a esta historia, la vas a observar de nuevo. Y a lo mejor va a ser un poco diferente. Va a ser a lo mejor más difícil reconectar con esa historia o la vas a poder observar con menos graduación de dolor. Simplemente vuélvela a observar y nota cuáles son estos diferentes aspectos de esta historia. Ahora con tu cuaderno
simplemente haz algunas observaciones del antes y el después de esta situación, de esta historia que, que ahorita tomaste o que elegiste. Y haz algunas observaciones, cómo se siente, qué es lo que te tiene incómoda, cuál es, incluso cambiar las preguntas. Porque algo de lo que también he aprendido es cuáles son las preguntas que me estoy haciendo y cómo las puedo transformar. Porque muchas veces me hacía las preguntas de ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿cuál fue la culpa o cuál es el castigo? Entonces cambié esas preguntas y empecé a cambiarlas por cuál es el aprendizaje que tengo que tener de esta situación. ¿Cuál es la única sola cosa que tengo que aprender para transformar esta situación en mi vida? Entonces, anota esas reflexiones y, y esto fue un ejercicio que no tomó mucho tiempo, fue un par de minutos que se realizó. Cada vez que puedes volver a repetir este ejercicio, observas la historia, lo llevas al corazón, tomas respiraciones profundas, las dejas ir y cada vez vas más profundo, vas cavando más profundo. O sea, si haces esta técnica y vas volviendo, repitiendo con esa historia, vas encontrando y obviamente haces tus anotaciones. Esto es muy importante, que hagas tus anotaciones, ¿no? O sea, a lo mejor en un principio puedes decir, híjoles, me causa dolor, me causa angustia. Por ejemplo, hace un par de días me causaba angustia algunas cuestiones financieras que decía, híjoles, aquí como que no me está cuadrando pues mi flujo económico, ¿no? Entonces observaba que me causaba dolor, que me causaba pena, que me causaba como cierta emoción de vergüenza, ¿no? Y entonces empecé a cavar por qué me causaba estas emociones y recuerdo un momento en mi niñez donde mi papá me dijo, o sea, mi abuelita me daba mi mesada. Cada vez que yo iba a ver a mi abuelita, ella me daba dinero y yo me ponía muy feliz y ella se ponía muy feliz, ¿no? Y yo así de, ay, muchas gracias, abuelita, ¿no? O sea, me daba 50 pesos, 100 pesos, que en aquel momento, pues creo que te podías comprar un montón de cosas con esas cosas, con esos 50 pesos. Y entonces yo recuerdo muy bien que en esos, o sea, yo iba a ver a mi abuelita con esa felicidad, no solamente, pues obviamente recibir el dinero, pero con la felicidad de verla, pero conectaba el dinero también con la felicidad de estar con ella. Y entonces un buen día mi papá me dijo, no, no le tomes el dinero a tu abuelita, o sea, lo veía como, o sea, me hizo sentir avergonzado de mí mismo de estar tomando ese dinero. Y entonces cuando la siguiente vez que mi abuelita me dio dinero, yo le dije, no, 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 abuelita, no me des, no, no me des ese dinero, ¿no? Y entonces, cuando yo le dije eso, recuerdo muy bien que ella se sintió mal. O sea, ella se sintió triste, así de, ay, no me está recibiendo el dinero, ¿no? Y entonces tenía un conflicto interno porque si le tomaba el dinero no era correcto y si no se lo tomaba, pues ella se sentía, pues no triste, perdón, se sentía triste, se sentía mal. Y si yo se lo tomaba, pues también me sentía, pues que era algo incorrecto por lo que me dijo mi papá en ese momento. Entonces, conectando con esa historia, conectando con esa emoción y observando esa historia de de hace unos meses que estaba teniendo esa vergüenza o esa pena en la parte financiera, pues era evidente que estaba conectada con esa historia, con esas emociones de esa historia. Entonces, simplemente rompí con esa creencia o empecé a trabajar con esa creencia y entonces las finanzas empezaron a cambiar. La forma en la que veía mis finanzas empezaron a transformándose. Pero todo con esa creencia de por qué me empecé a creer de que esas emociones de sentirme avergonzado al momento de dar y recibir dinero, pues era algo como incorrecto. Entonces,
seguramente cuando hagas este ejercicio y cada vez más profundo vas a encontrar memorias de cuando eras niña, de cuando eras niño, y vas a encontrar sobre todo la emoción de que obviamente está conectado con hoy presente, que a lo mejor tienes dolor, a lo mejor tienes enojo, a lo mejor tienes culpa. Entonces, esas emociones, pues obviamente están conectados con el pasado. Y entonces, aquí una siguiente pregunta muy importante que te puedes hacer es, ¿de qué otra manera me está ayudando esta situación en mi vida? Muchas veces nos enfocamos más en el problema y no en cómo esta situación me está ayudando en mi vida. A lo mejor me está ayudando a entender mejor mis finanzas, a lo mejor me está ayudando a entender cómo liberar el enojo, cómo liberar la culpa, porque esta situación que te conté acerca de mi papá y el accidente que tuvimos, ahora me ha enseñado un montón de herramientas de cómo lidiar con el trauma, cómo lidiar con el miedo, cómo lidiar con la culpa, cómo lidiar con el enojo, cómo lidiar con estas emociones y cómo ayudar también a liberarlas a otras personas. Esta herramienta que yo te di, este sencillo ejercicio de observar y llevarlo al corazón, es algo que literalmente puede sacar años y ahorrarte años de terapia por traumas fuertes que una persona ha vivido y sacar completamente, o sea, empezar a carvar, porque es una técnica que en 5 minutos la puedes llevar a cabo y empezar a rediseñar tu vida. Entonces, ¿de qué otra manera me está ayudando esta situación en mi vida?